Y hay un tema que preocupa mucho a nivel social y tiene que ver con los hechos agresivos que se dan en los espacios educativos y la repercusión negativa que eso obviamente puede tener en la formación de los adolescentes, de los menores. Y por eso estamos en contacto con Débora Bellota, psicóloga, psicoanalista, especialista en maternidad, crianza y familia, fundadora y directora de Centro Soltar, un centro de atención psicológica para toda la familia, para ver de qué manera desde casa también se puede aportar herramientas a los más chicos para tratar de revertir estos escenarios en los colegios. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Gonzalo Solaberrieta y Amanda Pizarro te saludamos. Un placer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un placer. Muchas gracias por este contacto para un tema que está naturalizado, pero que no hay que naturalizarlo porque esto después tiene mucha repercusión, ¿no? en la formación de una persona que después va a ser adulto y que también se crió de esa manera. ¿Qué está pasando hoy en los colegios? Bueno, esto que vemos es, desde mi punto de vista como psicoanalista, es un síntoma visible, ¿no? Es un síntoma de la sociedad y de las familias. Yo creo que las infancias están cada vez más solas, los padres están colapsados. Lo que sucede también es que cuando falla el sostén emocional y sobre todo la ley, ¿no? El Estado está un poco no tan presente, los padres se empiezan a debilitar y las escuelas también, ¿no? Yo lo que escucho muchísimo es que las escuelas, los maestros en sí tienen miedo, no hay protocolos que puedan guiarlos, no tienen formación quizás en salud mental y sobre todo en violencia. Entonces, además de que naturalizan, pero naturalizamos, es una mirada más cultural, ¿no? Naturalizamos por la cultura, por cómo estamos educados, pero además no hay protocolos y ellos no tienen información de qué hacer exactamente. Y por el Estado no están del todo sostenidos con formación constante, porque yo, por ejemplo, doy muchas charlas en colegios, pero de repente es una charla durante el año con un PowerPoint, ¿no? Entonces no hay una formación constante y un sostén constante longitudinal a lo largo de todo el año. Ujú. Y otra de las cosas que veo también mucho es que está fallando mucho todo lo que es el sector del gabinete psicopedagógico, ¿no? El gabinete en sí tiene que estar conformado por un equipo que trabaje interdisciplinario. Ese equipo tiene que haber un psicopedagogo, tiene que haber un psicólogo, y por lo general hay psicopedagogos que quizás no tienen tanta experiencia en el área, son profesionales recién recibidos, no hay una psicóloga y no accionan de manera constante como deberían. Y otra de las variables que se pone mucho en juego es que los maestros sufren violencia o agresiones por parte de los padres de los niños. Mm. ¿Por qué? Porque acá hay una falta de responsabilidad o de implicancia por parte de los padres de que esto es algo de todos, ¿no? Hay que eliminar un poco, dejar de pensar que los chicos son el problema, implicarnos y entender que los chicos son síntoma del tipo de crianza y del tipo de sostén emocional o no, porque hay mucha falencia en ese aspecto, que hay en casa, en el hogar, ¿no? Entonces me parece que es una conjunción de tres variables: el Estado, el colegio y, por supuesto, la familia, porque em, si yo hago una línea directa entre lo que está pasando la raíz, Ujú. es la crianza de los niños, porque todo parte en casa. Cuando hay violencia entre los vínculos de adolescentes es porque falló el lazo social en la crianza de ese niño, ¿no? En casa, con mamá y papá, en la familia, en lo cotidiano. Ahora, Débora, en esto de tu trabajo, que evidentemente es muy completo y complejo en varias áreas de este análisis que podemos hacer. Ay, perdón, no se escucha Ah, casi bueno, nada. no sé si ahí nos está recibiendo mejor. De a poquito yo voy a ir hablando y vos me decís si estás escuchando bien, como para saber si podemos consultarte algo más. Respecto, ahí estamos bien, ¿no? ¿De audio ahí? Ahí escucho un poquito mejor, sí. Perfecto. Digo, en tu trabajo como psicóloga, vos hablabas de las falencias de los padres, ¿no? En este caso. Sí.
¿Te ha tocado en algún momento en alguna de las terapias con tus pacientes el hecho de que ellos mismos te puedan mencionar alguna de estas falencias que vos estás encontrando de los padres en la educación y que después se traslada, por ejemplo, en lo que puede ser un colegio, una escuela? Sí, 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 un montón. Sí, los padres llegan con discursos que se repiten en familia, en todas las familias, que son Mm, comunes y que tienen que ver con perdí la paciencia, le grité a mi hijo, le pegué, el chirlo a tiempo, pantallas en la cena, exceso de mm, tecnología, mi hijo se encierra en la habitación, no lo puedo controlar. Los padres están lidiando con un intento de cambiar el modo de crianza. Lidian con esto, ¿por qué? Porque nosotros venimos de una generación donde nos han educado desde el castigo y los premios, desde las penitencias, desde el no vas a bailar. No había crianza fomentando inteligencia emocional, o sea, no había gestión de las emociones, ¿no? Estaba más fomentado por el respeto a la autoridad y por el miedo, ¿no? Entonces, los padres de ahora están intentando hacer algo distinto ujú. con lo que tienen, y lo que tenemos es un poco esto, ¿no? Que lo venimos arrastrando. Entonces, es un proceso muy complejo donde hay que decodificar o deconstruir, digamos, cómo fuimos criados y la información que tenemos y empezar a hacer algo distinto dentro de lo que se puede. Criar tiene que ver con dos roles, el de la mamá, el del papá, un rol materno y paterno, que se aprende en la experiencia, ¿no? Ya el psicoanalista Bion lo decía, aprendemos de la experiencia, no es que hay un manual, pero en ese aprender tenemos que ir también aprendiendo de nuestras propias falencias, ¿no? Ujú. Em, los padres llegan con un intento de recuperar el vínculo perdido con sus hijos. Muchos lo logran y muchos no lo logran. ¿Quiénes los logran? Bueno, quienes han tenido una crianza un poquito más saludable y quienes hacen terapia, por ejemplo, terapia psicológica, donde se revisan a sí mismos y entonces logran hacer algo distinto. Ujú. Pero la violencia es algo que está en el ser humano. Nosotros tenemos, como psicoanalistas le llamamos pulsión agresiva, significa que todos somos agresivos en algún momento. Lo que pasa es que si tenemos una buena gestión emocional, no la actuamos. Le llamamos acting out, significa poner en acción, llevar al acto un montón de cosas que nos pasan. Ujú. Y por lo general los padres llevan mucho al acto, la falta de paciencia, la irritabilidad, las frustraciones, arrastran problemas económicos, dificultades en el matrimonio, el trabajo. Entonces el niño termina siendo esa pantalla donde el adulto proyecta Claro, todo su malestar y sus frustraciones. Entonces el nene hace síntomas, claro, ¿no? Y tal cual. además en esto se instala, porque no es que es, bueno, nos vinculamos así, no, no, se instala como un modo vincular entre ese niño, su mamá y su papá, y eso lo replica en la vida cotidiana. Entonces, si Claro. nosotros vemos violencia en el cole, hay violencia en casa, pero es un hecho. Sí, y en ese sentido, Débora, ¿cómo se reeduca al adulto? Porque vos hablabas, bueno, de quizás la posibilidad de que un adulto empiece a hacer una autocrítica, pero si nunca hubo una autocrítica, es muy difícil, ¿no? Con el correr de los años, que uno fortalece muchas veces sus creencias y no las cuestiona, romper con eso. ¿Qué se puede hacer? Porque uno lo ve así y dice, bueno, el chico va a nutrirse o no de una manera tan nutrida, pero que se entienda de lo que le enseñan sus padres y sus padres quizás no pueden darles otra cosa porque realmente ni siquiera son conscientes, ¿no?, del daño que pueden estar generando. En ese sentido, ¿entra algún otro factor, el colegio, alguna institución? ¿Cómo se puede tratar de penetrar esa realidad para generar un impacto distinto, ¿no? Sí, bueno, los colegios deberían estar un poco más formados en salud mental, por un lado, aunque eso no soluciona. Ujú. Obviamente lo que estaría fallando serían las funciones del Estado, ¿no? Porque no es fácil hacer terapia, es muy costosa, es un privilegio hacer terapia y por lo general en los hospitales no hay procesos prolongados en el tiempo, ¿no? Quizás te dan un pack de 20 sesiones, entonces vos tenés un espacio donde poder revisarte, pero son 20 sesiones. Y los procesos terapéuticos llevan años, no son de la noche a la mañana. Entonces es muy costoso, no todos lo pueden pagar, la mayoría no lo puede pagar, son muy pocos los que acceden.
Entonces creo que ahí lo que está fallando son las funciones del Estado, que es una función más bien protectora, ordenadora, o sea, ¿cómo ordena el Estado? Bajando leyes, bajando protocolos, fortaleciendo normas, ¿no? Ese es el modo en cómo ordena el Estado. Las normas son necesarias, ¿no? Antes nos ponían, yo cuando era adolescente y no sé, de repente hacía algo que no tenía que hacer para el colegio, tenía que ir a confesarme con el cura, ¿no? Yo iba a colegio cristiano. También antes aparecían las amonestaciones o te llevan a dirección. Eso no está tanto ahora en el colegio. Algunos sí lo sostienen, pero la mayoría no. No digo que funcione porque no es el modo, porque estaríamos replicando lo que es la crianza con castigo de antes, ¿no? Y justamente estamos intentando hacer algo distinto. Pero acá tiene que estar el Estado, ¿no? Y además la función comunitaria del Estado tiene que ver con el poder generar programas comunitarios donde, bueno, trabajen lo preventivo, ¿no? Digo, grupos de ayuda en distintos espacios donde puedan acceder personas que no pueden abonar una consulta, ¿no? Una sesión de terapia. Pero los equipos interdisciplinarios en el colegio ayudan mucho porque si están bien formados, porque no solo contienen a la maestra, a los maestros que no saben qué hacer y tienen miedo, porque dentro del contexto, dentro de las cuatro paredes de la escuela, están medianamente protegidos, pero después salen a la calle, ¿no? Y a veces se encuentran con algún que otro alumno que los agrede, esto lo escucho así tal cual con estas palabras de los maestros, entonces los maestros están desprotegidos, los padres no tienen recursos y los niños están cada vez más solos. Débora, te agradecemos mucho por tu análisis, por tu información y ojalá que desde el Centro Soltar también puedan hacer lo suyo en este trabajo que hacen con todas las familias. Gracias, Débora, muy amable. Gracias chicos, chao Gonzalo, que estén bien. Hasta luego. Débora Bellota, ella es justamente psicóloga, psicoanalista, especialista en maternidad, en crianzas y además fundadora y directora del Centro Soltar, que es especialista básicamente en el psicoanálisis de las familias, hablando de esta preocupación que es la violencia en los colegios y un freno que no pueden poner las propias autoridades. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.